Argentina Libre. Báñame limón. Sandra Russo hace Báñame limón. Jugo de Limón. Báñame limón. Somos Radio. Toma aire. Wow, 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 yo, wow, 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 yo, wow, wow, wow. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. ¿Cómo andan? Bueno, hoy vamos a tener un comienzo distinto porque en lugar de hacer un copete sobre el editorial que va a venir después de la tanda o del separador, quiero leerles esta carta de la radio. Repudiamos la amenaza contra el periodista de AM530 Martín Suárez. Desde la AM530 repudiamos la amenaza contra el periodista de nuestra radio, Martín Suárez, agredido a través de las redes sociales y de manera presencial cuando realizaba un móvil en la tarde del miércoles 5 de noviembre en la ciudad de Buenos Aires. Otro acto de intimidación contra un trabajador de la radio de las Madres de Plaza de Mayo a pocas semanas del ataque virtual del que fuera víctima la compañera Felicitas Bonavita. Otro hecho que confirma que aquellos que siembran violencia e intolerancia de manera cotidiana en la sociedad si odian lo suficiente a las y los periodistas. Nos solidarizamos con Martín y exigimos a las autoridades que investiguen la amenaza. El odio no debe quedar impune. El odio no debería quedar impune, pero por el momento estaría quedando impune. Todos saben que hoy comenzó el juicio contra Cristina en la causa Cuadernos. Bueno, si hay una causa armada que ya linda con el realismo mágico, y no es mágico, es un realismo siniestro, es esta. Así que ahora en unos minutitos vamos a estar comentándolos. El teléfono para que ustedes se comuniquen es el 11 3200 0530, 11 3200 0530 y arrancamos con Jugo de Limón. Con cosas para decir y escuchar. Las dulces y las ácidas. Jugo de Limón. Con la conducción de Sandra Russo. Somos Radio. Somos Periodismo. AM530. Toma aire. Bueno, les decía, ¿no? Hoy temprano conocimos una carta de Cristina donde ubica el inicio de este juicio en una agenda judicial al servicio del ajuste. Esa es la manera en la que caracteriza a este juicio y efectivamente, cada vez que esto que llamamos Poder Judicial, y no lo es mafia con toga, ¿no? Cada vez que da un paso este Poder Judicial cooptado por la mafia en contra de Cristina, no es al azar, no es cuando tocan los tiempos procesales, no es siempre, siempre ante una circunstancia política. Y este juicio, hoy leía que se calcula que va a durar un par de años, ¿no? Los que necesita Milei para tener a Cristina en las tapas de Clarín, de La Nación, de Infobae, como protagonista de una causa que debería avergonzar. Yo en realidad ya hace años que venimos diciendo, me refiero a los que debería avergonzar. Hace años que nos venimos refiriendo al lawfare, a la guerra judicial, a la demolición del derecho penal. Bueno, tiene muchos nombres esta avanzada del imperialismo sobre nuestras respectivas instituciones, me refiero a la región. Hace muchos años ya que esta esgrima judicial roñosa con cuestiones absolutamente inventadas e inverosímiles. Si hay una causa inverosímil, es la causa Cuadernos. Para empezar, ahí tienen ustedes el título de este editorial, Cuadernos desincendiados. No se conoce otro caso en la historia de la humanidad que haya cuadernos que se quemaron y se desincendien solos. La verdad
podría estar en un libro bueno, de cualquiera de los autores del realismo mágico, ¿no? Podría estar en un libro de Manuel Escorza, por ejemplo, que es uno de mis escritores favoritos del realismo mágico y que decía, ¿cómo no vamos a tener realismo mágico en América Latina si tenemos cortes supremas como la del Cusco, por ejemplo? Él se refería a esa, donde consta un fallo de 12 comuneros que estaban pidiendo aumentos de salarios y fueron fusilados. Y en la corte del Cusco el fallo dice que fue un infarto colectivo. Bueno, no dista mucho ese fallo de la corte del Cusco, del infarto colectivo. Nunca se vio en la historia de la humanidad un infarto colectivo, y solamente en la imaginación de esos jueces, esos comuneros podían tener un infarto todos al mismo tiempo. Bueno, de la misma manera que esto nos parece ridículo, eh, yo decía, ya hablamos del periodismo, ya sabemos que lo que se dice periodismo en la Argentina no es periodismo, que son house organ de distintas terminales del poder real. Ya sabemos que, bueno, que los amigos de Macri que jugaban al pádel, que jugaban al golf, que jugaban al fútbol, Macri no se priva de hacer ningún deporte y esa es su manera de hacer mafia y de comprar gente, y ya lo sabemos hace muchos años. Lo que pasa es que esta sociedad prefirió hacerse la boluda, y así terminamos con Milei. De tanto hacernos los boludos, terminamos con Milei. Eh, Tampoco, como en la causa vialidad, por la que está condenada y por la que está encerrada en San José 1111, en esta causa, la de los cuadernos del chofer Oscar Centeno, que dice que los escribió él, que son 7 cuadernos, pero no, pero los quemó. Después de un año y medio aparecieron 3. Eh, Realmente, ya a esta altura, si uno dice que los quemó y después dice que se desincendiaron, ya, digamos, todo el mundo debería sospechar, pero todo el mundo quiere creer. En la Argentina, en el momento en el que se armaban estas causas, todo el mundo quería ratificar que Cristina era chorra, aunque supieran que era mentira, pero necesitaban reafirmar que Cristina era chorra, porque, no, porque molestaban las políticas de Cristina. Incluso le molestaban las políticas de Cristina a quienes eran directos beneficiarios de las políticas de Cristina. Este es un país neurótico, necesitaríamos un psicoanalista de hipergrupo para pensar por qué alejamos de nosotros a todos aquellos que nos pueden dar una mano, que hacen política de verdad, y no lo que estamos viendo en el Congreso. Pero yo me refería a la gente, no me gusta hablar de clase política, bueno, a todos los que tienen funciones en cargos públicos y que no pertenecen al peronismo, y también algunos que pertenecen al peronismo, porque realmente estas causas, fue así con Vialidad, y esta va a ser todavía más ridícula. Pero lo que quiero decir es que puede ser que Mabel y Rubén crean que Cristina se robó 2 o 3 PBI. O sea, cosas sin sentido. Los que repetían eso no tenían la menor idea de cuánto era un PBI, no se sabe dónde, cómo entra un PBI, no sabe cuánto pesa un PBI. Puede ser que Mabel y Rubén crean, porque le conviene a su pobre formación ciudadana, que Cristina sea una chorra, o haya sido una chorra, o lo que sea, que todos sabemos eh, que no lo fue, y que además en ninguna de estas causas consta que fue una chorra. Porque así como en la causa Vialidad el nombre de Cristina no había aparecido en ningún momento, ¿cómo se puede proscribir a una dirigente política, a la más importante de la oposición, en una causa en la que no fue nombrada nunca? Nadie dijo que Cristina mandó a hacer tal cosa, o que Cristina pidió, no se encontró un solo audio, ni siquiera nombrándola. En esta causa, en Cuadernos, tampoco nadie la nombra. ¿Se dan cuenta que... Por eso a mí hay un nivel de hipocresía que ya a esta altura del partido me parece insoportable. Porque los periodistas están perdidos, ya sabemos que no hay periodismo. Los medios de comunicación, ya sabemos que no son más medios de comunicación. Estamos viviendo en un mundo donde
la comunicación no existe y lo único que existe es acción psicológica. Lo sabemos desde hace mucho tiempo. Yo los doy por perdidos. Los doy por perdidos. No puedo pedir que, que los diarios hagan periodismo porque es una etapa que ya pasó. No van a volver a hacer periodismo. Eh, esto que se llama justicia o poder judicial y que es una verdadera cloaca de mafia y de corrupción, porque esto es corrupción también. No creo que toda esta parafernalia judicial se haya montado gratarola. Pero hay diputados, hay senadores, hay líderes políticos de distinta envergadura, de distintas capacidades, de distinta importancia, pero que tienen dos dedos de frente. Es decir, no me estoy refiriendo a los que entran ahora, ni a Karen Reinhardt, ni a Virginia Gallardo, digamos, estoy hablando con gente con la capacidad de discernimiento normal, normal, no estoy diciendo que hay gente iluminada, gente común y corriente, que se dedica a la política y que tiene que entender, eso es lo que a mí más repugnancia me da. Los Lustó, los Stolbizer, los Ocaña, los Pichetto, la lista es enorme. Todos los del PRO, los peronistas de derecha, toda esa gente que vive de la política, que cobra salarios para nosotros extraordinarios de la política. No es posible que no entiendan que esto es un fraude. No es posible que no entiendan que la causa Cuadernos es un mamarracho y que acá se está juzgando ideología, que no se está juzgando ningún robo, no se está juzgando ningún hecho puntual. Esto es nada más que cotillón, como decía Cristina, algo para entretener, algo para dar que hablar a la negrada mientras la ajustan. Porque empieza esta causa cuando empieza el debate por la reforma laboral y por la reforma previsional. Esto estaba mencionado en la carta de hoy de Cristina. Estaba leyendo también la nota que publicó hoy Tuni Coleman y da dos datos que a mí me parece que son relevantes por el tema de las pruebas, ¿no? Las dos pruebas base que tiene esta causa. Y díganme ustedes, porque, digamos, ¿a quién hay que pasarle la factura? Yo estoy harta de hablar de los que se supone que eran colegas nuestros que hace 1000 años que no lo son. Estoy harta de hablar de los medios de comunicación, que son una podredumbre. Pero lo que no puedo perdonar, porque este país no va a dar un paso adelante si no logra tener bueno, vuelvo a la clase dirigente, que no es una expresión que no me gusta, pero sin dirigentes de distintas posiciones políticas que puedan entender que esto es una vergüenza para ellos también, que esto se lo pueden hacer a ellos también. Cuando cuadre, se lo van a hacer a cualquiera. No es posible que toda esa gente que nombré y otra gente que no nombré pero que todos conocen no se dé cuenta que esto es una estafa al pueblo argentino, que esto no tiene parangón, que esto no es posible. Y se hacen los pelotudos, porque ahí sí la quieren a Cristina fuera de la cancha. En el tema de las pruebas, bueno, los cuadernos en sí mismos, los que les decía recién, Centeno dijo la primera vez que los había quemado y 1 año y medio después reaparecieron. Pero reaparecieron con correcciones. Los peritajes detectaron más de 1500 correcciones. Y después está la parte que es increíble, de los arrepentidos, que son varios empresarios que fueron extorsionados para declarar en contra de Cristina. No es la primera causa en la que pasa esto, así que tampoco nos vamos a horrorizar, porque esos dirigentes, y la verdad que hoy quiero hacer foco en esos, porque son los que se hacen los boludos porque les conviene, pero entienden perfectamente que esto es una farsa. Un tipo como Lustó no puede creer en la causa Cuadernos.
no hay manera de que alguien con un coeficiente intelectual normal y capaz de entender un texto, por eso digo, saco a toda la legisladora de la Libertad Avanza, que pobrecitas no entienden un texto, pero los que entienden un texto, los que entienden un expediente, es imposible que no se den cuenta que esto es una estafa y se lo callan. Y esta mafia, de la que nos tenemos que deshacer en algún momento de la historia, esta mafia judicial, a la que llamamos Poder Judicial a falta de otra cosa, solamente va a poder entrar en retirada cuando haya un despertar, no del peronismo, de todos los que hacen política y que quieren hacer política limpiamente, cada cual con sus ideas. Pero esto, aceptar esto, los rebaja también a cómplices de la mafia, a todos los que nombré, ¿eh? No se salva nadie en esta, porque esto es tan evidente. No quiero terminar sin hablar de los empresarios que fueron extorsionados. Además de que fueron extorsionados para declarar en contra de Cristina, contra lo que indica la ley, los testimonios de esos arrepentidos no fueron grabados. Empezó el juicio oral hoy y las defensas no tienen acceso a qué es lo que dijeron los arrepentidos, porque, y ahí se nota que fueron coaccionados también, porque lo van a leer. En las audiencias se va a leer, con lo cual no se sabe qué dijeron o qué declararon o qué los obligaron a declarar. Esto se supo hoy, que no hay prueba audiovisual, no hay declaración audiovisual de los arrepentidos. Hay un desgrabado, otra vez, cuadernos desincendiados, testimonios incriminatorios de arrepentidos extorsionados que además no fueron relevados de manera audiovisual como corresponde para que el tribunal vea el testimonio del arrepentido. ¿Por qué no los grabaron? ¿Por qué no está ese material audiovisual? ¿Por qué va a leer alguien como Luciani, ¿se acuerdan? ¿Por qué van a leer eso? ¿Por qué se acepta que todo sea irregular? Entonces, llegado a este punto, de nuevo, ya hemos hablado innumerables veces de que con esta Corte Suprema y con este Poder Judicial no vamos ni a la esquina. Eso tiene que ser la prioridad número uno de cualquier programa de gobierno, limpiar el Poder Judicial. No se puede hacer nada con estos mamarrachos, con estos mentirosos y lo que es peor, con estos delincuentes. Porque cuando se detiene a alguien inocente, se está cometiendo un delito. Y más temprano que tarde, eso se va a pagar. Nos vamos a ocupar de que se pague. Pero en principio de lo que quiero hacer cargo es de todos los que fingen demencia en este país. Todos los radicales, todos los de la coalición cívica, todos los del PRO, todos los que comprenden, porque no es difícil de entender tampoco, ¿eh? Comprenden que esto es una enorme farsa y sin embargo la están avalando porque les conviene. Se tiene que terminar esta Corte Suprema, estos jueces delincuentes y también los políticos que aceptan rebajarse hasta el nivel de permitir que una inocente vaya presa con tal de tener una chance de mayor protagonismo. Ya venimos.
¿Cómo le va, Elbaum? ¡Ay, qué ¿Cómo bien se se lo le va, ve! Sandra Russo? ¿Cómo está usted? Tanto tiempo. Bien, está en Uruguay, Jorge. Te cae bien el Uruguay, porque salís bastante bien. La verdad que sí, le cuento en principio que estábamos escuchando, ¿le Sí, sí, parece? perdón, es tu deber, es tu deber. Sí, estamos escuchando al Canca. ¿Eh? Vio que usted que hoy Milei dijo que no le gusta, que se terminó el problema Cuca, ¿no? Bueno, este es el No, Canca no, con no K. vi. Sí, sí, Ah, en su dijo que discurso. sí. Bueno, parece que no. Simplemente le comento que estamos escuchando al Canca haciendo Triste Trofeo. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Aquí estamos, luego de lo Aquí estamos. ¿Cuál es tu discutido. tema, Jorge? Enseñanza para la construcción política, propuestas prácticas, identidad y antagonismo. Voy Se a, ve que sos de la facultad. Traducímelo al claro, voy a periodismo, eso. traducirlo primero el título y después le voy a pedir a nuestra extraordinaria Extraordinaria. productora, luego le voy a pedir escuchar un pequeño videíto. Pero enseñanza para la construcción política que necesitamos, que viene, que es necesario. Uno aprende. Nosotros, la especie humana, es una especie mimética, ¿no? Nosotros aprendemos de los otros. Aprendemos imitando. Claro, aprendemos de los otros. Uno de los formatos iniciales de aprendizaje es el juego, ¿no? El juego con que los niños van aprendiendo el contacto, y los momentos, de que hay momentos para una cosa, momentos para otra. Tenemos nuestra antropología tiene que ver con, obviamente en el lenguaje está clarísimo, con escuchar y repetir, ¿no es cierto? Con una mímesis. Bueno, me parece que lo que pasó estos días, el mundo cada vez está más cercano. Antes, décadas atrás, lo que pasaba en la India, en China, en Rusia, en África, era solo cercano para aquellos que estaban muy vinculados a eso. Hoy hay una matanza en Darfur, está sucediéndose producto de un agrupamiento yihadista financiado por las monarquías del Golfo, y nos enteramos rápidamente y nos indignamos con esos crímenes, Sí, ¿no es nos cierto? informamos rápidamente si tenemos ganas de informarnos, porque no es que la información nos salte a los ojos. Claro, exactamente. Y por supuesto, digo, pero tenemos esa posibilidad. Antes era más difícil, era como más exigente en términos de los cables, etcétera, que hemos vivido tanto vos como yo. Pero ¿por qué digo? Porque lo que pasó en Estados Unidos en este turno político del martes nos permite sacar algunas conclusiones. Algunas estuvimos charlando, Sandra, acá Sí, dio en mucho que pensar. Lo de Nueva York dio mucho que pensar. Sí, y yo quiero profundizar un poquito en eso y con la ayuda de Laura Arroyo, una extraordinaria también periodista peruana que vive en España, que la hemos pasado en varias oportunidades, para ver cómo podemos aprender de lo que sucedió. Pero decía, la enseñanza para la construcción política nuestra. ¿Mm? Dos puntos. Propuestas prácticas. Hablábamos ayer incluso con Gastón Garriga, o anteayer, no me acuerdo, lo charlamos vos y yo, pero vamos a conceptualizar un poquito más, que son propuestas prácticas que no hemos tenido muchas veces para la sociedad, más que buenas Nos cuesta intenciones. salir del concepto a nosotros. Exactamente. Identidad. Identidad es un concepto claro que estuvo en juego. Hay una frase hermosa de Zohran Magdani que dice, yo soy musulmán, soy inmigrante, soy africano, soy socialista, y no pienso pedir perdón por ninguno de esos atributos.
Eso fue un punto central de su campaña, al revés de lo que te están pidiendo. El orgullo identitario. Claro, identidad, reivindicar la identidad y sobre todo cuando es auténtica, como en el caso de este tipo, ¿no? Y el último tema, antagonismo. Esta cosa de no nombrar al enemigo, ¿no? Y bueno, no queda bien, no es políticamente correcto. Curiosamente lo que termina pasando con eso es que no generás antagonismo, no generas la euforia necesaria para saber que te estás oponiendo a algo que es maldito. Si un ser humano bueno no se opone a la maldad, no es bueno. Si un sujeto político no es capaz de nombrar y señalar a los megamillonarios, como dijo textual palabra, ¿no? Vamos contra los megamillonarios, vamos a hacer pagar más a los megamillonarios para tener gratis transporte para todos. Digamos, si no reivindicas el antagonismo respetuoso, no es el antagonismo de Feynman, es un antagonismo claro. basado, si se quiere, en el insulto, en el odio. No. El antagonismo en términos de proyecto político. Bueno, ese es el título que elegí y ahora sí vamos a escuchar a la periodista que vive en España y que trabaja en la cadena SER, si no me equivoco, no me acuerdo bien, o en la base. No, en la cadena SER. En la cadena SER lo escuchamos y luego hacemos comentarios sobre eso. Esa pregunta que nos hacemos mucho en estos tiempos y que hoy ha respondido, al menos en parte, Zohran Mamdani, el primer alcalde de Nueva York musulmán. Mamdani, que se define como socialista demócrata, ha contado con la oposición interna de miembros de su partido, que, como es habitual en el Partido Demócrata, han basado siempre su política en la moderación, o lo que llama Nancy Fraser neoliberalismo progresista, conservadurismo, capitalismo de mujeres en lugar de feminismo, establishment y aristocracia, pero con rostro amable. Mamdani es una ruptura con esa tónica y demuestra que esa ruptura es la vía para frenar el trumpismo. Esta mañana, como en las últimas semanas, habrá quien ponga el acento en la campaña de Mamdani, pero no en el contenido, sino en la forma. Que sus vídeos eran virales, que era capaz de romper el algoritmo en las redes sociales, que su perfil era cercano, que su sonrisa era carismática. Y hay que tener cuidado con estos análisis porque son tramposos. No sería la primera vez que una victoria política es vaciada de su contenido político para hacernos creer que lo que funciona en una campaña, y peor aún, en la disputa contra la internacional reaccionaria bestializada, es tener solo una buena estrategia de comunicación en redes y un buen equipo audiovisual. No. Todo esto es importante, pero de nada sirve sin política. Mamdani no ha llegado a la alcaldía de Nueva York por sus vídeos virales. Ha logrado viralizar videos por su contenido político. Mamdani ha enfocado su campaña en responder materialmente e ideológicamente a Donald Trump. Ambas variables explican su victoria y nos dan una hoja de ruta a seguir a quienes enfrentamos al trumpismo en su versión local aquí en Europa o allá en América Latina. La disputa material de Mamdani se ha centrado en un mensaje: hacer la vida posible. ¿Cómo? Hablando directamente de congelar alquileres, por ejemplo. Toma nota, Pedro Sánchez. Mamdani ha hablado también del transporte en una ciudad con muchísimo movimiento, hablando de autobuses gratuitos como parte de un programa piloto en los Estados Unidos. Toma nota, Pedro Sánchez. Mamdani ha hablado también de regular precios en los supermercados y en las tiendas, es decir, garantizar el abastecimiento de las familias más vulnerables y su acceso a una canasta básica. La disputa política se hace con medidas materiales, que no son promesas abstractas como resolveremos el problema de la vivienda. Pero la segunda variable de su victoria es todavía más importante en tiempos de profunda batalla ideológica a nivel mundial. Mamdani no se ha blanqueado para ganar. Mamdani no ha renunciado a ser lo que es y mimetizarse con el ecosistema político clasista de los Estados Unidos. Mamdani no ha buscado esconder ni su origen, ni su religión, ni su raza, ni su ideología política en tiempos en que la ventana de Overton está tan desplazada a la ultraderecha que definirse socialista supone recibir hostilidad. En tiempos donde la ultraderecha está bestializada, donde las políticas y la forma de hacer política a lo Trump supone deportaciones masivas basadas en el racismo. Mamdani ha hecho de su condición de migrante y de musulmán un valor en la disputa ideológica. No retrocede, no se modera, no consensúa, no dialoga con el fascismo, no pide por favor ni tampoco pide perdón por ser quien es. En España, las izquierdas deberían aprender de ese Mamdani, quien acaba de lograr una victoria en Nueva York y la ha celebrado diciendo que Nueva York seguirá siendo una ciudad de migrantes, empoderada por migrantes y esta vez liderada por un migrante. ¿Cómo te quedas, izquierda española, asustada de que la ultraderecha diga que nosotras causamos inseguridad? Qué bueno. Esta chica también es un cuadro político. Es bueno, es muy bueno Es lo que un cuadro dice. político, porque entre la comunicación y la política, sobre todo cuando hay convicciones y uno defiende intereses sobre todo de los más vulnerables, el nexo es corto, ¿no? Hay poca distancia. Yo creo que
más allá de Laura Arroyo, que lo dice con mucha claridad, creo que hay algunos elementos incluso de lo que dice para profundizar y sobre todo para voy a decir una palabra que muy pocos conocen, que es de la antropología, que se llama transducción, que no es traducción, no es Ay, traducción. se me vino académico hoy. No, pero es una palabra muy importante, yo creo, que uno cuando traduce, como lógicamente traiciona, porque no es posible traducir exactamente de un idioma No, a traducir otro. es escribir de nuevo. Claro, exactamente. La transducción es una reescritura teniendo en cuenta el lenguaje de donde uno quiere hablar. Es decir, no es hacer lo mismo del otro idioma, sino hacerlo de nuevo totalmente asumiendo que le estás hablando a otro sujeto que no es el mismo al que le hablaste en el idioma original. Bueno, en política, lo que está diciendo Laura Arroyo, diciéndole anotá Pedro Sánchez, es lo que me parece que nosotros tenemos que hacer, esa transducción en América Latina. También anoten cuadros políticos nacionales y populares, no para hacer lo mismo, no para traducir exactamente lo mismo, Andani, porque esta es otra sociedad y nosotros no necesitamos imitar a nadie ni ser como ellos, nada. Sí, Hacer pero la sería nuestra. necio no ver algunas cosas que no nos imaginábamos y vemos que funcionaron muy bien. Exactamente, y que en realidad están acá en la Argentina, han estado. Lo que pasa es que cuando algunos, creo yo, lo ponen en práctica, los matan, pero no es que los mata el enemigo. Doy un ejemplo, quien de alguna manera más se parece a Mandani, saltando las distancias, etcétera, etcétera, en los últimos tiempos en Argentina, es Juan Grabois. Lo matan. ¿Pero quiénes lo matan? No lo mata el enemigo que está bueno, porque lo que hacen es básicamente dentro del campo nacional y popular, sino disimular, pibe. No podés ser un católico tan vinculado a Mujica. Tenés que un poquito disimular, no podés vestirte así, tenés que vestirte de otra manera, etc. Entonces, digo, creo que no hay otra posibilidad de ganar con autonomía y honestidad, porque si no después, si ganás a lo Alberto Fernández, después no podés hacer lo contrario a lo Alberto Fernández. Después le das continuidad a esa pasteurización de la política, que no te podés enfrentar con nadie. Si sos amigo de Mañeto, ¿cómo vas a democratizar los medios? No podés, no podés. Ahora, si vos señalás a Trump, señalás a quienes sostienen a Milei, etcétera, recién ahí te podés después plantar y tenés un apoyo porque fuiste a una construcción que tenía con eso. Y el tema de la identidad también. Acá, digo, vivimos en la Argentina en una gran falsedad acerca de nuestro vínculo con los pueblos originarios y parece que son un apéndice de lo que subsistió del pasado. Y en realidad la cultura de nuestro país, y uno lo ve claramente en el folclore, y no en el folclore musical solamente, ¿no? Es esa mixtura donde lo originario vinculado a la Pachamama, a la tierra, a los pueblos constitutivos de nuestra nacionalidad, está muchísimo más presente de lo que nosotros suponemos y nadie lo reivindica, al contrario, se hacen todos los boludos, ves tipo que son salteños, son hijos de los pueblos originarios y dicen, no, yo no soy indio. Querías decir algo, Sandra, ¿no? Sí, porque el otro día estaba escuchando unas declaraciones de Francesca Albanese, de la relatora de la ONU para Palestina, y lo que me llamó la atención fue justamente que en estas últimas declaraciones Albanese habla de los palestinos como pueblo originario. Que claro que lo son. Bueno, pero nunca, no lo llamamos así, nos falta hacer el link. Claro, Porque en claro. realidad con nuestros pueblos originarios están haciendo o tienen planeado hacer algo bastante parecido que lo que hicieron con los palestinos. Es que ya lo hicimos, Sandra. Ya lo hicieron con creces y lo van a volver a hacer. Es que claro, eso es lo que me parece que lo que pasa en Palestina es lo que pasó en América Latina hace 200, 300 años. Es eso, exactamente, desde el norte al sur, en el norte las reservas, las reducciones, la mitad, el yanaconajo, el esclavismo, el colonialismo, el robo de tierra, de recursos, la evangelización, bueno, digamos, ¿no? Lo que dice Chomsky justamente es que Sí. el tema de Palestina es que es la última expresión del colonialismo del siglo XV. Sí, ahora volviendo a Mamdani,
También, bueno, él tiene una energía increíble. Tiene Eh, u- 34 años. sí, tiene Sí. 34 años. Podríamos encontrar a alguien de 34 años en la Argentina. Es raro encontrar a alguien con tanta energía arrolladora, positiva. Se nota que es un tipo hiper inteligente. Pero lo que más sorprendió es increíble. Miren en qué grado de confusión estamos. Son tres propuestas concretas que hizo. Sí. Sí, eso, bueno, vuelvo al tema, que está bien que me lleves a lo concreto, ¿no? Porque a veces Sí, yo si no también. vas a terminar hablando de Isaac Rabin. Sí, no, de la subordinada, dirías vos. No, yo lo que creo es que, digo, hay algo que tiene que ver con el materialismo, vamos a decirlo con la brutalidad que merece en términos filosóficos, ¿no? Yo creo que hay algo del miedo a nombrar lo material, ¿no? Que como que cuando uno nombra muchas, en la política argentina, nombrar lo material parece que es berreta, No ¿no? sé si berreta o para no enfurecer al enemigo, que se te enfurece igual, te mete en cana igual, Por te supuesto. jode igual, te corta la cabeza igual, así que se enoje. Claro, no, sí, no solamente las propuestas y después, por supuesto, las realizaciones. Yo pienso en la Asignación Universal por Hijo del 2009 de Cristina, que todavía es hoy, obviamente, un elemento clave. Y van a ir contra eso también, ¿eh? Sí, muy probablemente, digo, fue una medida clave que permitió probablemente que el kirchnerismo vuelva a ganar el segundo gobierno de Cristina, ¿no? Yo creo que las propuestas concretas, hacerse cargo, yo me acuerdo de de Alberto Fernández diciendo, nosotros no vamos a pagar la deuda con el hambre de los jubilados. Bueno, se pagó. Esto es así. Dice que se legitimó la deuda de Macri, cosa en el Congreso terrible. Y se terminó pagando, aunque sea tirando para adelante, la estamos pagando ahora. Ayer pagamos, creo que 800 millones de dólares de intereses, solamente un regalo que se lo damos a estos fondos internacionales. Cierro con esto. Reivindicar la autenticidad, la materialidad, la convicción, la identidad y el antagonismo. Sin antagonismo, sin nombrar el enemigo, sin decir, son ellos diferentes a nosotros. Qué Y genial buscamos, cuando Mamdani dijo, le quiero decir algo a Trump, suba el sí, volumen. efectivamente, para lo que voy a. Claro, eso fue fantástico, Genial. ¿no? Fantástico, porque no hubo una elección en Estados Unidos, hubo 13 elecciones el martes. Las 13 que incluyen 7 elecciones de jueces de cortes supremas estatales, las 13 las ganó el Partido Demócrata. ¿Qué quiere decir? Y hubo, por primera vez en la historia de Estados Unidos, una vicegobernadora musulmana en Virginia, que también es un dato que nadie quiere decir, pero porque una cosa es un alcalde, como en el caso de Mamdani, que es el alcalde de la ciudad más importante de Estados Unidos, y otra cosa es una vicegobernadora de Virginia, que es también musulmana. Entonces, digo, acá, y termino con esto, el inicio de gran parte de lo que está sucediendo en Estados Unidos tiene un nombre, y es Gaza. A partir del genocidio en Gaza, se reencolumnaron cosas en los Estados Unidos. De hecho, gran parte de las organizaciones más importantes judías de Estados Unidos, Jewish Street, la calle judía, y Jewish Voice, todos con Mamdani y todos afuera. Y Netanyahu llamando a los judíos a irse de Nueva York, los judíos lo votaron, carnicero. Y en el mismo momento que Netanyahu dice eso, ayer salió por todos lados, está cenando Mamdani en Queens con judíos religiosos antisionistas. Todo Bueno, dicho, todo dicho. todo dicho. Así es, y con esto entonces aprender, seguir buscando elementos para las batallas que se nos vienen, que son muy importantes. Bueno, gracias, Jorge. Vamos a la primera tanda de jugo de limón, un temita musical y estamos con ustedes. AM530. Somos Radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Últimas vacantes. Centro Universitario de Idiomas. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. En 2025 vení a los talleres de Lecuni.
Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Los sábados, AM530 transmite desde el Pulqui Bar. Desde las 9, sin diarios, y a las 11, minutos contados. Amado Vudú y Camilo García te invitan a ser parte de su equipo. Vení el sábado a escuchar la radio a El Pulqui Bar, Entre Ríos 484. Este sábado, Sara Mamani, Emiliano López, Cucuza Castielo y Santiago O'Donnell. Súmate a la experiencia Pulqui Bar. Ciclo El Oído Mutante, charlas del rock argentino. En noviembre, 3 encuentros sobre 2 décadas de nuestro rock. Exponen Norberto Cambiaso, Víctor Pintos y Alfredo Rosso al 11 49 94 29 98 o al correo lasideasnativas@gmail.com. Actividad arancelada, cupos limitados, no te quedes sin tu lugar. El Pulqui Bar, punto de encuentro en el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Entre Ríos 484. Las cooperativas construyen un mundo mejor. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Fleco de Luna, flamenco y canción. Con Daniela Cesario, Juan Hernández, Vero Markovsky, Poppy Paskovsky y como cantante invitada Flor Cozzani. Domingo 9 de noviembre a las 20 en Cambalache Club Social. Defensa 1179 San Telmo. Entradas por Alternativa Teatral. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Radio Madre, soy Carlos de José de Paz, en este momento por mi trabajo llegando a Mercedes, Uruguay, y se escucha perfecta la radio AM530. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. He llegado hasta tu casa, yo no sé cómo he podido. Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás. Si me han dicho que te has ido, cuánta nieve hay en mi alma. Qué silencio hay en tu puerta. Si al llegar hasta el umbral un candado de dolor me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún. ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar
tu amor. Ya me alejo de tu casa y me voy, ya ni sé dónde. Sin querer te digo adiós y hasta el eco de tu voz de la nada me responde. En la cruz de tu candado, por tu pena yo he rezado y ha rodado en tu portón una lágrima hecha flor de mi pobre corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yoyal, y el rosal tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz, nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún. ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor. ¡Ahí estamos! Nos sorprendieron acá charlando con Lucía. Ahí llegó también Sandra, que fue Estaba en el toilet. Estaba en el toilet. No, estaba en el toilet. Estamos escuchando Nada, interpretado por Adriana Varela. ¿Cómo estás, Lucía? Bueno, aquí estamos. Bien, digamos. Ok, vamos entendiendo. Sí, para no extendernos. Bien, no te cuento. No, y con un tema realmente que por acumulación me está generando muchísima preocupación y bueno, y me parecía que era oportuno traerlo, si bien mi agenda va más por el lado de género, también estoy habilitada a hablar de derechos humanos. Obvio. Y en ese sentido que traigo la columna de hoy, una sentencia en un juicio de lesa humanidad que se conoció el martes en la provincia de Santa Fe, tiene que ver con los hechos ocurridos en Villa Constitución el 20 de marzo de 1975, lo que se conoce como el Villazo, ¿no? Todo un emblema de lo que fue la lucha del sindicalismo combativo, una UOM que había ido conquistando derechos ni más ni menos que Nasindar, la empresa que integrada en su directorio por José Alfredo Martínez de Hoz, el mismísimo que después fue ministro de Economía de la dictadura. Y frente a la elección por parte de las trabajadoras y los trabajadores de la lista más combativa que se consolida al frente del sindicato en aquel entonces, una represión feroz, un adelanto, un anticipo de lo que va a ser el terrorismo de Estado, porque decíamos fue el 20 de marzo del 75, donde las propias instalaciones de la empresa, lo que se llama el albergue de solteros, funcionó como centro clandestino de detención, de tortura y de exterminio. Hubo también homicidios. 50 años esperaron los sobrevivientes, los familiares, la comunidad de Villa Constitución para tener justicia por estos hechos, y el martes, por primera vez en un juicio de lesa humanidad, se absolvió a todos los imputados, los 17 que llegaron a esta instancia, porque sabemos que muchos van falleciendo en el camino, todos absueltos, incluidos 2 civiles, parte del staff de Nasindar de aquel momento, Roberto Pellegrini y Ricardo Torralbo, que como los testimonios y las pruebas indican, se había comprobado que fueron partícipes, no solo de ceder las instalaciones, sino de armar los listados de cuáles eran los obreros militantes, agitadores que había que exterminar según los criterios de la empresa. Entonces, me pareció que es todo un signo de estos tiempos también, ¿no? Que en un juicio de lesa haya todas absoluciones. Por supuesto que la decepción de los... Me imagino ese momento en esa audiencia, ¿no?
Desgarrador. Está la instancia de apelación que seguramente se va a llevar adelante en breve. El tribunal falló así, pero en realidad 2 de los jueces fallaron por mayoría. En este sentido hubo otro que consideró que los crímenes sí eran en el marco de lesa humanidad, y ahí les quiero decir el nombre el que votó en minoría es Germán Sutter Schneider, y él sí consideró que se trató de crímenes de lesa humanidad y pidió la condena de 6 años de prisión para uno de los funcionarios de Asindar. Hablamos con Gabriela Durruti, ella es abogada de la PDH y fue parte de la querella en este juicio, sobre la dificultad, porque siempre aparece este problema y esta traba judicial cuando se avanza en el juzgamiento de los civiles de la dictadura, ¿no? No casualmente. Y esto nos decía. Desde la PDH siempre planteamos que la represión fue llevada a cabo por quienes vestían uniforme, quienes vestían sotana y quienes vestían traje fundamentalmente. Estos 2 últimos, los más difíciles de convertir en imputados y pretender que respondan por los delitos. Esta causa tiene una particularidad especial, dado que fue dirigida en lo que se llamó el Operativo Serpiente Roja del Paraná, como una represión aleccionadora y con la intención de disciplinar el movimiento obrero, y este fallo, la represión lo fue y este fallo también lo es. Detrás de este despliegue genocida se encontraba la principal empresa de aquella época en materia de metalurgia, cual era Asindar, cuyo directorio era presidido por José Alfredo Martínez de Hoz, que deja su lugar para ser, luego del golpe, el ministro de Economía de Videla, y es reemplazado por el represor del cordobazo, el general López Ofranc. Esta empresa termina absorbiendo a la mayoría de las del cordón y se convierte en un gran monstruo como lo es ahora. Entendemos que reconocer que esta empresa se valió de la represión ilegal para saldar sus deudas, para eliminar a los obreros organizados y para ampliarse, es reconocer quiénes fueron los verdaderos artífices del golpe y reconocer que tuvo en su interior un centro clandestino de detención, como hemos podido probar. También es reconocer no ya la complicidad, porque es sino directamente la responsabilidad como autores. Esto, ¿no? Autores, en esos términos lo plantea Gabriela Durruti, y en esos términos está probado que operó esta empresa y quienes eran sus como en el caso Blaquier, ¿no? Que también la Corte lo cajoneó hasta la muerte de Blaquier para no incomodarlo. Que murió impune. Y como también podríamos pensar en el caso Papel Prensa, ¿no? También podríamos pensar otros componentes, pero en un mismo sentido. Los jueces que fallaron por la absolución son Ricardo Moisés Vázquez y Omar Osvaldo Paulucci. Está bueno ponerles nombres porque ¿no? Se tienen que responsabilizar de las decisiones. Nombre y foto hay que, sí. Que toman, exacto, sí. Y este fallo, Sandra, también hace eco con uno que hubo hace unas 2 semanas en Tandil. En realidad, en Tandil se leyó la sentencia en la sede de la Universidad Nacional del Centro, pero el tribunal es de Mar del Plata, el Federal de Mar del Plata, que juzgaba los hechos ocurridos en el centro de la provincia de Buenos Aires. Se conoció como el juicio de la Huerta, hechos ocurridos en dependencias policiales, militares y también de civiles que prestaron sus instalaciones para que, la Huerta es una de ellas, allí funcionaran centros de detención. Todo esto ligado a la cementera Loma Negra, ¿no? En esa zona claro. del país. Muy similar, hubo sí condenas, pero hubo muchísimas absoluciones, y especialmente de todos los civiles. Entonces digo, vas juntando, por un lado, esta sentencia de la Huerta, por otro lado, esta otra de Villa Constitución, y lo más grave de todo es el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la semana pasada, donde a partir de la causa del Indio Castillo, Carlos el Indio Castillo es un represor que en La Plata conocemos muy bien porque vive acá, es de acá,
que fue parte del Comando Nacionalista Universitario. Para nuestros oyentes, nuestras oyentas más jóvenes, era una organización paramilitar. Tremendamente cruel. Exacto, en conjunto con la AAA antes de iniciada la dictadura, y que se dedicaba a perseguir a estudiantes universitarios y docentes, no docentes, y bueno, y muchas veces a exterminarlos directamente, ¿no? Sí. Entonces, el Indio Castillo, fíjate vos cómo es, tiene 2 sentencias a perpetua por distintos hechos en los que él participó de manera directa. Está sindicado en la Noche de los Lápices, ¿no? Digo, o sea, tiene toda una trayectoria y un recorrido represivo muy extenso. En otro centro clandestino que hubo en La Plata en 1 y 60, en la comisaría Quinta. ¿Qué pasa? La Corte revisa, porque él presenta una queja, su condición de detenido con prisión preventiva, porque efectivamente su prisión no está firme. ¿Por qué no está firme su prisión? Porque la primera instancia lo condena, apela a casación, casación confirma la condena, ¿y quién más tiene que confirmar? ¿Cuál es la tercera instancia? La Corte. La misma Corte Suprema. ¿Qué hace? No confirma la sentencia. Y entonces, ¿qué? No podemos tenerlo preso tanto tiempo sin sentencia firme. Exacto. ¿Vos entendés? Nos están tomando el pelo, sí. Rosencrantz y Rosati firman eso. Lorenzetti no, se reserva. Y llaman a otros conjueces para validar esa decisión. Esa decisión, el problema es que por ser un fallo de la Corte, habilita a que otros detenidos por crímenes de lesa humanidad, que están en la misma condición, porque la misma Corte no termina de confirmar las sentencias, ahora estén pidiendo ser escarcelados. Bueno, pero ¿cuánta población carcelaria hay sin sentencia firme? ¿Por qué va a tener libertad la lesa humanidad y no el robo? Bueno, porque tiene todo el derecho del mundo los ladrones. En el fallo Rosencrantz y Rosati dicen que que no estuvieron dadas las garantías que les corresponden o sea, no estuvo garantizada la defensa de los derechos humanos de los represores en los procesos de lesa humanidad. Miente. Por supuesto, lo más firme, lo más sólido que tienen el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad en nuestro país es que se hicieron con tribunales ordinarios, con las leyes penales vigentes y sin ninguna excepción de ningún tipo ni de ningún orden, respetando todo lo que corresponde respetar a cualquier persona que es imputada de un delito. Inclusive, mucho tiempo después, con la dificultad que significa, ¿no?, reconstruir las pruebas, y bueno, o sea, donde no había pruebas y correspondía a la absolución, los organismos no reclamamos, claro, porque sabemos cuáles son las reglas del juego. Pero bueno, muchachos, si el rol de dar, confirmar las sentencias es de ustedes, es de un cinismo y de una perversión que ellos mismos planteen que hay que revisar las preventivas. Sin embargo, lo hacen en la cara de todos nosotros y además dan pie a que Cecilia Pando festeje, claro, y que un montón de abogados de represores estén ahora presentando recursos en el mismo sentido. Yo creo que por todo lo que está pasando, por la causa Cuadernos, por todo esto que está pasando, creo que es inevitable que en la oposición una de las primeras propuestas sea remover a la Corte Suprema, porque no podemos ir ni a la esquina con esta Corte Suprema. Ni a la esquina. Primero que además es una Corte Suprema mínima de 3 integrantes, o sea, de las más pequeñas del mundo. Ni uno decente, de los 3 ni uno decente. Ni uno decente, todos varones también, de paso. Y bueno, y además digo, la sombra de cómo fueron designados Rosencrantz y Rosati, ¿no? Que está bien, después el Congreso lo validó, pero fueron designados por decreto por Mauricio Macri. Bueno, muchísimas cuestiones que están, y la validación permanente de las políticas de este gobierno también, de Milei, ¿no? O el no pronunciarse, que es un modo también de avalar todo lo que este gobierno lleva adelante de inconstitucional, ¿no? Quería compartir la palabra de Gabriela Durruti sobre el momento de la sentencia, ¿no? Porque la impunidad también causa dolor, ¿no? Los crímenes de esta humanidad causan un tremendo dolor y son irreparables.
pero la impunidad, que es o sea, cuando la justicia tiene la posibilidad de reparar y lo que hace es seguir dañando, bueno, también, ¿no? Tiene una responsabilidad ahí muy, muy grave. Esto nos decía Gabriela. Este vergonzoso fallo de la justicia de nuestra jurisdicción, de la jurisdicción de Rosario, en relación a la situación concreta de Villa Constitución, significa una herida cortante, terrible y actual. El martes la tristeza era desoladora entre los sobrevivientes, los familiares, todos aquellos que sufrieron en carne propia lo que fue la militarización y represión en una ciudad que se consideraba el epicentro del movimiento obrero organizado en el 75, en un verdadero ensayo de lo que luego fue una política pública, cual fue el despliegue genocida durante la última dictadura militar. Y el martes por la noche sus verdugos celebrando en los bares y subiendo fotos a las redes. Una situación terrible, pero bueno, de ellos aprendimos a transformar el dolor en lucha, y si pelearon durante 50 años, esto no es solo un golpe más. Esperaremos a conocer los fundamentos y en febrero, y ocurriremos ante el máximo tribunal penal del país, Tribunal de Casación Penal. Qué tristeza, la verdad, qué tristeza. Desolador, ¿no? Y pensaba esto, viste que se dice que los fallos de la Corte, además de la cuestión particular que analizan, dan un mensaje siempre a la sociedad, ¿no? Sí. Yo creo que el mensaje que la Corte está dando en el contexto en que se empieza a discutir la reforma laboral es un mensaje de disciplinamiento, ¿no? De que si en el 75 se pudo hacer eso y eso va a quedar impune, bueno, también se va a poder reprimir y amedrentar y perseguir en este contexto para que la ley de reforma laboral se apruebe. Eso es lo que la Corte pretende instalar y decir. Por supuesto que nos vamos a resistir, como resistieron los trabajadores del Villazo, como resistió Victorio Paulón, que fue uno de los protagonistas de la pelea. También es un síntoma que sea en Villa Constitución, también es un disciplinamiento a una ciudad con historia combativa, ¿no? Totalmente. Pero bueno, también es la oportunidad para nosotros de volver a pensar y a mirar esa historia de lucha de la que tanto tenemos para aprender en este presente que se nos plantea, ¿no? Es cierto. Bueno, gracias, Lucía. A ustedes. Un fuerte abrazo, Lucía. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Vamos a una tanda, ya volvemos. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Últimas vacantes. Centro Universitario de Idiomas. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Los jueves a las 22, Osvaldo Quiroga te espera en El Refugio. El Refugio. Un espacio para descubrir, disfrutar y vivir la cultura. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Patria o colonia, debatir, pensar, actuar. De Omar Autón. La dicotomía del título se repite. Nación o imperio. Liberación o dependencia. Federalismo o feudo porteño. Democracia formal o comunidad organizada. Autón examina estas disyuntivas desde el fondo de nuestra historia como herramienta de organización para debatir, pensar y actuar. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración.
Si querés que tu auto tenga una mayor potencia y menor desgaste, descubrí el secreto del líder. Prix. Filtros de aceite, aire y combustible. Prix. Rendimiento superior. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Estás escuchando Jugo de Limón con Sandra Russo. AM530 Somos Radio. Toma aire. Bueno, acá estamos de nuevo. Vamos a presentarles a nuestra próxima entrevistada, que es una colombiana, una abogada litigante, una activista por los derechos humanos que se llama Paola Gallo. Hola Paola, ¿cómo estás? Gallo Peláez. Sandra, hola Jorge. ¿Cómo va? A la audiencia, un besito. Bueno, gracias por estar acá, Paola. La invitamos a Paola porque vamos a compartir junto con ustedes y para verlo con ella también, un pequeño video de Iván Cepeda, que no sé si saben, pero va a ser el sucesor, o quien Gustavo Petro, el presidente de Colombia, va a dejar en su lugar para las próximas elecciones. Ella ganó la precandidatura y es un personaje que nosotros no conocemos y queremos empezar a conocer. Vamos a ver una pequeña nota que le han hecho en la BBC, creo que es. Iluminando que usted llegase a la presidencia, si usted es presidente, ¿qué relación mantendría con Venezuela y con Estados Unidos, teniendo en cuenta la situación actual? ¿Cómo plantearía la relación de Colombia con estos dos países? Bueno, yo daría continuidad a la política del presidente Petro. Creo que en ambos casos su conducción ha sido acertada. Habría un énfasis sobre buscar a toda costa mantener la paz regional, pero también el respeto a nuestra soberanía, a nuestra autonomía, y como lo esbocé ya en una respuesta anterior, buscar que el problema del narcotráfico tenga en el campo internacional un tratamiento diferente al paradigma prohibicionista. Ahora, y ante una eventual avanzada de Estados Unidos hacia el régimen de Nicolás Maduro, ¿Colombia colaboraría, no colaboraría, prestaría sus fronteras para que puedan ingresar o no? Porque ustedes están ahí al lado. Digamos, es ineludible poder preguntarle qué pasa con Colombia ante cualquier situación con Venezuela. Ante cualquier intento de intervención en nuestros países, nuestra reacción será de rechazo absoluto. Eso que se llama una avanzada o un golpe quirúrgico, como quiera denominarse, terminaría de una manera absolutamente cierta en un conflicto armado transnacional, como el que hemos visto en Siria, como el que estamos viendo en otras partes del mundo, y eso no es otra cosa que una tragedia para nuestros pueblos. Así que me opondré férreamente a cualquier clase de intervención militar en nuestros países. Qué absurda la pregunta del periodista, ¿no? ¿Los dejaría pasar? No, pero además, ¿viste esa pregunta de ¿qué opinas de Cuba y Venezuela? Es como la película, la pregunta número 1 para ser candidato, para ganar elecciones o perderlas. Sí, ¿no? para la BBC por lo menos. Bueno, contanos, ¿quién es este hombre? Bueno, Iván Cepeda, como voy a empezar de ahora para atrás. Dale. Iván Cepeda es el sueño de la izquierda de Colombia. Ajá. O sea, votarlo a Iván ahora, en marzo, va a ser un sueño para quienes somos de izquierda en Colombia. Él es huérfano del genocidio de la Unión Patriótica. Su padre era senador por la Unión Patriótica y lo asesinaron.
su madre militante del Partido Comunista, una mujer sumamente comprometida, sobre todo con la solidaridad internacionalista. O sea, el hijo de dos personas con una trayectoria enorme políticamente y muy entregados, y de una coherencia a prueba de todo. Una vez que asesinan, su madre ya había muerto por una enfermedad, pero cuando asesinan a Manuel Cepeda, su padre, él se va a vivir a Sofía, con su hermana también, los dos exiliados, y allá estudia filosofía, ¿no? Y luego él regresa al país, y su gran tarea en política ha sido ser parte y ser la figura que representa, podemos decir, el movimiento de víctimas de Colombia, que es un movimiento muy, muy grande, ¿no? Y me imagino por la cantidad de víctimas que hay en Colombia. Así es. Entonces, bueno, el partido del que viene del 2009 para acá, o sea, una trayectoria muy larga en ese partido, es el Polo Democrático, ¿sí? Que fue una de las formas de unidad que hemos tratado de construir desde la izquierda, el progresismo en Colombia, y bueno, y ahora es parte del pacto histórico, ¿no? Que es un partido ahora, ¿no? Perdón, te pregunto una cosa, es senador en este momento, ¿correcto? Es senador, sí. Y ha tenido un rol muy importante durante los años del gobierno de Petro en dar las batallas, sobre todo contra el uribismo. Si no me equivoco, fue el gran acusador de Uribe, Sí, ¿correcto? sí, él ha sido, antes del gobierno, desde principios de siglo, él ha sido el contendiente más fuerte, más aguerrido. Yo le digo el samurái invisible a Iván Cepeda, contra Uribe Vélez. Y hay que tener coraje y hay que tener los nervios de acero para enfrentarse a un hombre tan tenebroso, tan malo, como... Y el jefe a explicarle a la gente que a lo mejor no sabe, expresidente de Colombia, y considerado uno de los jefes más importantes de los grupos paramilitares ligados al narcotráfico real en Colombia, de la exportación más grande de cocaína para el resto del mundo. Así es, todo el gabinete de Uribe Vélez, de sus gabinetes en sus presidencias, ha sido procesada por paramilitarismo, otros por narcotráfico. O sea, no quedó en libertad nadie, solo él. Todos han pasado por la cárcel, por procesos penales con historias terribles, pero además él es el gran silenciado en la Justicia Especial de Paz, porque la gran pregunta de las madres de los falsos positivos, de quién dio la orden, Colombia entera sabe, el mundo sabe perfectamente quién dio la orden, ¿no? Pero cuando en la justicia preguntan quién dio la orden, los militares se callan. Y nadie quiere decir quién dio la orden, pero todos sabemos quién dio la orden, ¿no? ¿Cuántos falsos positivos se contabilizaron? Sí. Más o menos tenés una idea de cuántos fueron. Sí, hay un número que es 6.462. Ajá. Es el número. ¿Y cuál es la relación de Cepeda? ¿Cuál ha sido la relación de Cepeda con Petro en estos últimos años? Bueno, ellos han sido un equipo, ¿no? Petro ha tenido, Petro fue senador, Petro luchó y denunció fuertemente al narcotráfico, a todo el poder narco-mafioso en el Congreso, y Iván Cepeda fue el que estuvo a su lado, su parcero, como decimos en Colombia, que habló de las víctimas en ese proceso, ¿no? Y denunciando desde las voces de las víctimas, llevándola al Congreso. Así que ellos han sido un gran equipo, ellos se quieren mucho, mucho. Qué bueno. Ahora, por lo que decía recién Cepeda, que coincide con algo que estuvo diciendo Petro, la lucha contra el narcotráfico en Colombia parece ser que, bueno, van a intentar darle una chance a la legalización para destruir el negocio, ¿no? Sí, Petro lo viene diciendo desde que es senador. Él dice, nosotros necesitamos legalizar un negocio que no es el negocio de los campesinos, que no es el negocio de los pobres, que no es el negocio de los trabajadores y las trabajadoras de Colombia. Y necesitamos hacer una reforma agraria que le permita a los trabajadores, trabajadoras, campesinos hacer su negocio, que es el de trabajar la tierra, ¿no? Claro, y también ahora hablando sobre Petro,
Nosotros estos días estuvimos hablando mucho de Mad Money, del joven Mad Alcalde de Money, New York. que claro, que ganó la alcaldía de New York. Pero también Petro es un buen ejemplo del antagonismo del que hablabas vos, Jorge, en tu columna. Es un presidente que, a diferencia de los que hemos visto pasar por aquí y de Chile o de, bueno, lo que sea, no le teme al antagonismo, no le teme a enfrentar lo que sea. Y la verdad que eso creo que le ha dado mucho apoyo popular en su país, ¿no? En tu país. Sí, porque en nuestra cultura el antagonismo ha estado mal visto, En la nuestra pero también. claro, es como que es símbolo de violencia, de no ser una persona Para educada. nosotros, para el antiperonismo, el antagonismo está perfecto. Pero para Claro, bueno. nosotros tratamos de ser educados, sí. Bueno, lo mismo en Colombia, pero como la hegemonía se instaló en las cabezas de quienes realmente necesitamos. Es como la grieta. El problema no es la grieta, el problema es quién maneja la grieta. Pero la grieta existe y es necesaria, el tema es que hay que manejarla. Claro, Así claro. que bueno, pero bueno, Petro vino desde siempre, desde que él entrega las armas con la constituyente, el proceso de paz que nos lleva a la constitución del 91, a ser la voz en el Congreso que denunciaba de frente a los paramilitares que eran senadores y representantes a la Cámara al lado de él y les decía, ustedes son unos narcos, ustedes matan gente, los genocidios y las masacres de ayer por la noche, de hace 3 días, de todo eso lo hicieron ustedes, o sea, un hombre que nos emocionaba y hacía un gran equipo con Pia Córdoba también. Ah, que ya no está con claro, nosotros, pero quiero falleció, mencionarla. pero qué mujer, qué mujer. Qué mujer, qué mujer, qué mujer. Ella, Iván y Petro hicieron un gran trabajo en el Congreso y nos enseñaron, a quienes ahora somos los adultos y las adultas del pacto que estamos militando esto, a que hay que ser frontales, hay que llamar a las cosas por su nombre y si hay que gritar, se grita y si hay que patear tableros, se patea tableros. Sin pedir permiso. Paola, La te hago una frase en pregunta. Colombia es sin pedir permiso. Te hago una pregunta. ¿Quién está del otro lado? ¿Quiénes son los fascistas colombianos? Los uribistas. ¿Cuál es la cara de Uribe ahora? Eso. Son tenebrosos, te juro, y hay un rol femenino muy, muy fuerte en ese fascismo. Está Paloma Valencia, que es hija de paramilitares, de terratenientes, y esposa, ¿no? De ganaderos, o sea, ella viene por esa línea. Paloma Valencia. Ustedes la googlean y escuchan 2 minutos y se les pone la piel De gallina, digamos. Sí, se les hiela el corazón, sí, se les hiela el corazón. Y la otra mujer es una mujer que, ahora no me acuerdo el nombre. No Pero importa, qué loco, pero- qué loco que el fascismo empiece a usarnos a las mujeres. Sí, ellas son los dos grandes emblemas y también ella está en el Senado y es una cosa horrorosa las cosas que dice. Bueno, de hecho, la apología del genocidio que ellas agitan, llevaron a decir hace un par de días, que ahora hay un escándalo en Colombia, que el genocidio de la Unión Patriótica no había sido de los paramilitares ni del Estado colombiano, que está dicho en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que había sido el Partido Comunista y que en los comunistas nos encantaba matarnos entre nosotros. A los niños Claro, sí, también, cualquier y se cosa, los sí. comen, y se los No, comen también. pero es cualquier cosa, Y cualquier cosa. Magdani está pensando a la noche, porque Trump dijo que es comunista, está cenando bebés. Y además es musulmán. No, claro, las tiene todas. Paola, gracias por presentarnos un poquito a Cepeda porque lo tenemos que ir conociendo en marzo. Entonces son las elecciones en Colombia. Mira, en marzo son unas internas de los Ajá. partidos. Este es un proceso sui generis, que yo creo que es la gran nota hacia adelante para nuestra región, también un aprendizaje que yo creo que nuestra región y Argentina deben tomar. A ver. Porque lo que sucedió el 26 de octubre fue una interna del pacto. Sí. Lo que viene en marzo es una interna de los demás partidos. Y el pacto está proponiendo un frente con otros partidos para poder construir una coalición de victoria. Vamos a ganar. Claro.
Así que son procesos de unidad, de bloques que se van construyendo en el tiempo, que nadie elige por dedo. O sea, hay un esfuerzo democrático, pero la lucha que se está dando para existir como pacto histórico, ustedes no tienen una idea las demandas que hay. El Consejo Nacional Electoral ha hecho todo lo imposible por impedirnos ir a elecciones, por elegir candidatos, por constituirnos en partido. Es una guerra sin cuartel. Y yo me acuerdo mucho de Ali Rodríguez Araque, el secretario de UNASUR, cuando acá en Buenos Aires dijo, el gran enemigo de la revolución bolivariana no fue Estados Unidos, fue el Estado bolivariano. Bueno, en Colombia estamos en eso, enfrentándonos a un Estado narco, mafioso, genocida. Sabemos de qué se trata, sabemos de qué se trata, sabemos perfectamente de qué se Vamos trata. entonces a llamarte nuevamente, Paola. Abrazo, Paola, y gracias. Abrazos, besos. Besos. Chao. Chao. Una tanda.
Ahí estamos. Ahí estamos. Escuchando a María Lavalle haciendo el temazo de Donata, Hualpa Yupanqui, guitarra, dímelo tú. Bueno, vamos a un peloteo. La tenemos muy seguido últimamente Irene Montero, pero es que está muy inteligente. Comentábamos recién con Jorge que está pasando un buen momento porque está reformulando algunas cuestiones. En este caso le contesta a Abascal Vox, fachos, sobre el tema de género, que es un tema al que debemos reingresar, como a todos los temas de los que estos fachos trataron de que saliéramos y que lo diéramos por pasado. Hay que volver, sobre todo después de lo que pasó con Claudia Sheinbaum, que tuvo mucha repercusión. Ella misma le dio la entidad de que le pasó a ella como le pasa a tantas otras mujeres. Escuchamos a Irene Montero. Vamos a ir a Pamplona a defender la libertad de las mujeres. Pamplona hace unos días, una joven fue raptada y violada salvajemente por 4 ilegales, de los cuales 3 tenían órdenes de expulsión. ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes son los culpables? Pues los culpables son hombres, Santiago. Ya te lo digo yo, que no tal men, pero siempre es un hombre. Eso es lo que tienen en común los 125 detenidos por compartir pornografía infantil en Telegram, o los 70.000 hombres que compartían información sobre cómo violar y drogar a mujeres en un chat, los 5 de la manada de Pamplona, o las decenas de hombres que violaban a Giselle Pelicot, o los agresores que hay tras las 14 violaciones que se denuncian al día en España, o tras las miles de agresiones sexuales en la Iglesia Católica, o los que han agredido a esta joven de la que hablas. Porque ¿sabes qué pasa, Santiago? Que solo habláis de las agresiones machistas cuando son extranjeros pobres quienes las cometen. Porque cuando lo hace un hombre blanco o un hombre rico, entonces decís que las mujeres mentimos, que la violencia no tiene género, que cuando denunciamos buscamos fama o dinero, que yendo así vestidas o saliendo a esas horas, pues normal que nos violen, que tenéis muchos amigos a los que una mala mujer feminista les ha destruido la vida con una denuncia falsa. ¿Y sabes lo que pasa, Abascal? Que decís que los que violan son los inmigrantes, como si así las mujeres no se fuesen a dar cuenta de que los hombres como tú, Abascal, nos violan igual. Señaláis a unos hombres mientras justificáis a otros que son agresores igual, y eso tiene un nombre: racismo. Y por cierto, Santiago, que dices que vas a ir a Pamplona a defender la libertad de las mujeres, ¿sabéis por dónde podéis empezar? Pues por hablar con vuestros hermanos, con vuestros amigos, con vuestros compañeros de fascismo y con vosotros mismos, que todavía no os habéis enterado de que darle un beso a una mujer sin su consentimiento es violencia. Por ahí podéis empezar. Clarísima, clarísima y bueno, y excelente. Estamos pasaditos de tiempo. ¿Alguna observación? No, tenemos que reflexionar todos los varones sobre esto, nada más. Mucho. Es cierto. Bueno, me despido. Y te despedís. Efectivamente, un saludo a todos de la República Oriental del Uruguay. Abrazo. Bueno, saludos a la Mumi. Serán dados. Bueno, nosotros vamos a lo que tengamos que ir, que no me acuerdo qué es. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Ya llega a La Plata, la desinteligencia artificial. Última función del año en La Plata, en la casa de Oscar, el sábado 8, las entradas al 555-4366. 90 minutos para sacarte la mufa. Sábado 8, 555-4366. Desinteligencia artificial. En La Plata voy a estar, en la casa de Oscar. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Triunvirato Ambiental. Colegiado sustentable para ambientizar la política y politizar el ambiente. Sábados y domingos, 8:50, todo lo que tenés que saber en pocos minutos, sin frivolizar y de la mano de la cultura y de los debates actuales. Cambio climático, espacios verdes, conflictos, participación, recursos naturales y muchos temas más. Triunvirato Ambiental. Sábados y domingos a las 8:50. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café
o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola, soy Patricia. Los escucho desde Quequén, Necochea, provincia de Buenos Aires, la mejor playa argentina, bordando un tapiz. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. Opiniones críticas y cítricas. Sandra Russo en Somos Radio, AM 530. Le damos la bienvenida a Lucas Maida. ¿Cómo le va, Maida? Muy bien, Sandra, buenas noches. Qué buen fondo que me trajo hoy, así da gusto, basta de Hoy pared. Hoy sí, ya no es la pared blanca. Para los que nos están viendo por YouTube, estoy en el vivero de Ituzaingó. De paso comento, se llama Atmósfera, es un vivero que queda acá muy pocas cuadras de Ituzaingó y lo atienden maravillosas personas, así que invito a que venga la gente de Ituzaingó. Que lo vieron en jugo de limón y les hacen un 5% de descuento. Hay un 5 off, como se dice ahora. Pero Sandra, además de flores, hoy te cuento, traigo a Mónica Chazarreta, inspectora que es una flor también, una inspectora de educación de adultos, junto con Marcela Rojas, que es secretaria del CENS 467 de Merlo. Ellas están organizando, junto con el municipio, una caminata saludable por la educación de jóvenes, adultos y adultos mayores. Vos sabés, Sandra, que es una temática que siempre acompañamos, lo que tiene que ver con los proyectos de terminalidad educativa, difundimos, y en este caso es muy interesante conocer esta experiencia. Así que, compañeras, muy buenas noches, Mónica y Marcela. Hola, ¿cómo estás, Lucas? Gracias por la invitación. ¿Cómo están? No, por favor, el gusto es nuestro. Leíamos Caminata Saludable. ¿De qué se trata una caminata por la educación? ¿Cómo nace esta idea? Si quieren contarnos un poco. ¿Dónde se va a desarrollar también? ¿En qué parte del territorio de Merlo? Bueno, yo te cuento el origen. Dale. Empezó con una idea de hacerlo en el CENS 467 hace 3 años, con profes del CENS y el DIRE a cargo, Ariel Fernández. La verdad que arrancó como una idea loca, pensando en poner en movimiento a la educación de adultos. Y la verdad que fue espectacular, estuvo muy buena, una excelente convocatoria, 700 corredores. Y bueno, fue una emoción muy grande. Y después el segundo año estuvo a cargo de la SECRE con un profesor también del CENS. Fuimos rotando los roles, digamos, en la escuela. Y principalmente la idea es mostrar la educación de adultos que sigue de pie, garantizando derechos. Y bueno, ahora Marce te puede contar cómo fue la segunda. Dale. Después pasamos a la que se viene. Buenas noches. Hola, Marcela, un gusto. Marce, perdón, te interrumpo, antes que comiences ahí tu relato, ¿le querés explicar a la gente que nos está escuchando? Porque la palabra CENS, quizás uno, dice, ¿de qué me está hablando? ¿Qué significa? ¿Qué es un CENS? Es un centro educativo de educación secundaria para adultos, para que todos aquellos que tuvieron su camino truncado en la secundaria retomen y se den la oportunidad.
No hace falta que digas, tengo que terminar el secundario porque tengo que ir a buscar trabajo, porque quiero ir a la universidad, sino por el simple hecho de que tengas las ganas de terminarlo, porque a veces es un pendiente en tu vida. Seguro. Tenemos personas de 60 años como de 20 o de 18. Bien, bien, bien. Hecha la aclaración, y justamente contanos. Cuando cambiamos... Sí. Bueno, te decía que justamente cuando empezamos a recibir más gente adulta todavía, fue que el año pasado vimos un gran cambio en el perfil de nuestra matrícula y dijimos, bueno, vamos a tener que cambiar y hacer algo distinto también para que incluya más gente, y ahí empezamos con el tema de la caminata. Al principio queríamos repetir la maratón, pero después, bueno, mucha gente nos dijeron, no, nosotros no corremos, pero nos gustaría igual participar de alguna manera, así que bueno, llegamos al Tejadito con una caminata de 3 vueltas, con actividades recreativas para que pueda participar toda la familia y las personas de todas las edades. Hicimos mucha movida publicitaria y conseguimos que venga un montón de gente de centros de jubilados, que la misma gente que estaba en el Tejadito se haya sumado a las actividades, a las caminatas, y terminamos una columna enorme de gente que la verdad con música y actividades terminó participando. Participaron todos los compañeros de otros CENS de acá de Merlo, así que, bueno, aprovechamos y difundimos la propuesta y hablamos mucho con la gente para que entiendan también esto, ¿no? De decir, bueno, date la oportunidad de venir acá, socializar, seguir aprendiendo, porque también es mucho eso, ¿viste? Sobre todo en la gente adulta mayor, el tema de socializar, desde la actividad física, desde el aprendizaje, y la verdad que dio buenos resultados. Estamos re contentos y este año vamos por la segunda vuelta de la caminata y la tercera vuelta de la actividad física. Qué interesante lo que contás, Marce. Para este año, ¿qué tienen pensado? Se me ocurría también preguntar, además de qué tienen pensado, ¿puede caminar cualquiera? ¿La distancia es corta, es mucho? ¿Cómo es eso? Si te querés sumar a la caminata, son 3 vueltas, que son 3 kilómetros, ¿no? Entre las 3 vueltas. Pero vos arrancás, claro, vos arrancás y si te bancás una vuelta, haces una vuelta, o sea, lo maneja la gente. Y para aquellos que muchas veces dicen, no, yo la verdad me gusta estar acá al aire libre, estar con la gente y todo, pero caminar no, porque hace calor, porque tienen problemas de salud, también siempre damos una alternativa. El año pasado, por ejemplo, fueron juegos que habíamos hecho con la gente, que tenían la temática del cuidado del ambiente, del cuidado de la salud. Y este año se va a hacer una actividad alternativa que es una clase de, de yoga, estiramientos, ¿sí? De esta cosa de la conciencia con el cuerpo, de un poco de música, también clase de baile. Tiene todo que ver con esto, ¿no? Con el tema de tener la conciencia sobre la salud, sobre mi cuerpo, reconocer cuándo funciona bien, cuándo hay algo que está cambiando, ¿sí? Y el tema de socializar y, bueno, y dar la oportunidad de que sigamos difundiendo lo que es la educación de adultos. O sea, en la educación de adultos trabajamos todo esto, tenemos esta propuesta. Genial, Marcela. Mónica, quería preguntarte que nos recuerdes el día, el horario, el lugar de la próxima caminata saludable. Esta tercera edición también se va a desarrollar en el Tejadito, el día martes 11 de noviembre a partir de las 18 horas, y que contamos con, la verdad que con el municipio de Merlo, que siempre está dispuesto a prestar sus lugares, sus espacios para que todos podamos realizar este tipo de actividades. Al ser un predio cerrado, está cuidado, y la verdad que este año tenemos muchas expectativas porque también sumamos, así como dijo Marce, yoga, pero también en la apertura va a haber un poco de zumba para hacer el precalentamiento. Contamos también con el programa Fines, que también es una modalidad dentro de una forma, digamos, otro formato de secundaria, para adultos que también van a participar. Y bueno, es un poco lo que decía Marce, de que ellos que no se animan o que por cuestiones de físicas no caminan o se cansan mucho, tenemos actividades así como yoga y otras actividades más que se pueden ir sumando con los profes de educación física que estamos planificando. La verdad que esperamos que sea una linda jornada, que no llueva. No va a llover, no va a llover. No, yo ya vi que no, va a estar lindo. Y bueno, nada, es un encuentro
porque también se invitan a todas las primarias de adultos, el programa Fines, como dije recién, y bueno, todo aquel que se quiera sumar es bienvenido. Claro que sí. Un encuentro comunitario. Invitamos Voy a traer el a la mate comunidad también. que nos está escuchando y que quieran acercarse al oeste, a Merlo, al Tejadito, que no lo dijeron las chicas, pero está bueno decir, es un gran parque que existe en la ciudad de Merlo, con mucho verde, muy lindo para recorrer, para conocer, es un excelente paseo además. Sí, sí. Ahí vamos a hacer esa actividad y bueno, tiene mesas, banquitos para tomar unos mates para aquellos que quieran solo compartir y socializar, que es algo muy importante también, ¿no? Para nuestros adultos. Claro que sí. Y bueno, vamos por la tercera y seguramente seguiremos con más. Ahí va. Queda hecha la invitación entonces, compañeras Marcela y Mónica, a la caminata saludable este próximo 11 de noviembre. Sandra, quiero contarte, con la compañera que justo es la dueña del vivero, siempre decimos una frase que te quiero contar, Moni, Marce, que educación de adultos es justicia social. Así que Claro me parece que sí. que es un acto de amor, de compromiso por la escuela pública el que tienen las compañeras. Así que desde acá lo celebramos. Gracias. Abrazo Gracias. enorme. Abrazo Gracias. enorme. Gracias. Muy buenas noches, compañeras. Abrazo. Hasta luego. Gracias. Chau, chau. Chau, chau, Lucas. Bueno, y nosotros siempre hay mensajes. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Aquí estamos de vuelta en el último tramo del programa. Bueno, vamos a empezar con algunos de los mensajes. Hola, Sandra. Resucitó el ave fénix en forma de cuaderno en tiempos de tiranía e impunidad para los factores de poder. Los jueces de los desechos, son jueces de los desechos, perdón. Unidos por la impudicia, sin Estado de Derecho. En mi patria no hay justicia. Es de Abrazos de Rubén Lugovics. Es increíble esto, ¿eh? La verdad que es... porque uno, digamos, venimos de años de repetir estas cosas, de saber que existen, hemos presenciado la miniserie de Luciani en TN, sabemos que es toda una farsa, pero cuando, digamos, estamos en una circunstancia de total anomia como esta, donde ya no hay Estado de Derecho, donde tenemos una Corte Suprema que da vergüenza y que realmente no sirve para nada más que para dar impunidad a algunos de determinado partido político y para dar condenas a otros de otros partidos políticos, es decir, una corte partidaria, una corte que además premia a la mafia, una corte que condena a inocentes, una corte que manda en cana y proscribe a perpetuidad a una expresidenta sin siquiera tomarse el trabajo de abrir el expediente, y no porque no se quieran tomar el trabajo, sino porque saben que el expediente no aguanta una mirada, por eso no lo abren, porque es todo trucho, y con una... Hoy estoy en problemas para evitar decir clase dirigente, pero no encuentro otra manera, con todos estos dirigentes políticos que tenemos en el Congreso, en diferentes lugares, que, digamos, saben perfectamente que es todo mentira, saben perfectamente que es todo a pedido de Clarín, lo saben, no es posible creer en esta causa, es imposible, tenés que ser un pelotudo para creer que alguien quema cuadernos y los cuadernos se desqueman. Y además, ¿qué es esto? Que junto con Vialidad, en la causa Cuadernos, se quiere responsabilizar a alguien que no es nombrado en ningún momento. Vamos a ver qué mañana, ¿no? ¿Qué dicen los arrepentidos? Los arrepentidos van a decir lo que ellos les hicieron decir. Es todo trucho. Realmente vamos a tener justicia cuando la gente que armó este juicio vaya presa. Pero no va a ir presa
mientras los Lustó, los Stolbizer, los socialistas de Santa Fe, bueno, un montón de actores políticos que no son fascistas y sin embargo se hacen bien los boludos cuando se trata de Cristina, bien los boludos, porque tendría que haber en un país civilizado y con esperanza en la política. Por eso a veces cuando el fascismo dice que la política está podrida, uno tiende a creer que hay una parte de eso que es verdad, porque hay demasiados ojos y demasiados oídos que pueden entender, como lo entendemos nosotros. Yo no digo que esto es trucho porque sea cristinista, digo que esto es trucho porque es trucho. Digo que Cristina fue condenada y proscripta de una manera artera y de una manera mafiosa, pero no por defenderla a ella, sino porque lo veo, porque es obvio, y así como lo veo yo, lo tienen que ver todas estas caretas, todos estos caretas que andan circulando por la política argentina con chapa de no fascista, y sin embargo son cómplices de todo esto. Porque para parar este tipo de irregularidades, lo que hace falta son ese tipo de consensos que en la Argentina no hay, porque hay más cabeza podrida que cabeza sana, y más desvergüenza de la que uno supone por parte de gente que todavía saca chapa de responsable. Bueno, otro. Es bueno que el triunvirato de la CGT esté integrado por el secretario del vidrio, porque garantiza la transparencia. Jorge de Ramos. Bueno, así como estamos, se agradecen las chanzas. Otro. Ni presa la dejan en paz. ¿Qué obsesión tienen con Cristina? Milei, con todas las causas judiciales que tiene y se atreven a acusar a Cristina, que es la persona más honesta que ha ejercido el cargo de presidenta de la nación, Elena de Montserrat. Está bueno esto que dice Elena, porque está bueno poner en contexto este mamarracho que empieza a juzgarse como si fuera una causa real, y es una causa de cotillón, es una causa armada por canallas, mientras le dicen cihuana a un tipo que estafa, a un tipo que miente, a un tipo que protege narcos, pedófilos. ¿Cómo puede Milei? ¿Con qué cara? ¿A quién le dice ahora que está contra el narcotráfico? Cuando sabemos que a él lo bancó el narcotráfico, a Bullrich lo bancó el narcotráfico, a Spert lo bancaba el narcotráfico. Cuando sabemos que, bueno, esperemos a ver qué dice Fred Machado en Estados Unidos. Ojalá que diga todo. Ojalá que diga todo. Porque ya lo entregaron. Los mismos que él financió. Así que ojalá que en un narco de verdad haya un poco más de decencia que en estos narcos de pacotilla que tenemos en el gobierno. Buenas noches, Sandra, Jorge y equipo. Realmente estamos viviendo un tiempo demasiado agobiante. Los aparatos judicial y de medios hegemónicos, además de mafiosos, son una fuerza de ocupación. Me pregunto si alguna vez pagarán por la destrucción de vidas, de la sociedad, de la patria y del futuro argentino. Nuestro país duele mucho, demasiado. Gracias por el esfuerzo cotidiano. Iris de Palermo. Lo van a pagar si se lo hacemos pagar. Solos no lo van a pagar. Esto tiene que ser un propósito. Esto tiene que ser un juramento. Nos llevemos como nos llevemos. Por eso nos tenemos que llevar medianamente bien, medianamente civilizadamente bien, si no quieren ser íntimos amigos. Porque los enemigos son estos. Porque los enemigos están acá. Los vemos. Les hacen notas en los diarios como si fueran gente respetable. Y están haciendo esta salvajada con Cristina, porque no es otra cosa que una salvajada judicial. Y no es tampoco por Cristina. Pobre Cristina carga sobre sus espaldas y sobre sus hombros con el peso y con el estigma de las políticas por las que seguiremos luchando, porque no está en nuestro ADN ni olvidarlo ni abandonar la pelea. Esos 12 años de kirchnerismo fueron, les digo, yo tengo muchos años,
La verdad, para mi gusto, demasiados. Pero esos 12 años fueron una especie de excepción. No una especie, fueron una excepción. Lo que yo viví toda mi vida fue esto. Por eso no me asusta estar, digamos, en minoría, porque toda mi vida estuve en minoría. Toda mi vida hice oposición, menos en los 12 años kirchneristas, toda mi vida hice oposición, porque toda la vida el statu quo de este país fue careta, mentiroso, de buenas maneras, pero de alma negra no tengo que decir, de alma sucia. ¿Vieron cómo el lenguaje te habla? Sobre esto también tenemos que estar advertidos. El lenguaje te habla. Yo estoy hablando así, abuelo de pájaro, no tendría que haber dicho el alma negra, porque eso es una estigmatización de lo negro. Pero bueno, hablo y pienso sola y de paso me corrijo y se los comunico. Bueno, sociedad desmemoriada, dice María Teresa de Belgrano. Milagro Sala lleva 10 años presa. Otra deuda pendiente. 10 años presa, Milagro Sala. ¿Y qué hizo? Construir poder popular. Ese es el pecado que condena la derecha, siempre. Se trate de lo que se trate y de la latitud que sea, Jujuy, Buenos Aires. Lo que lleva a la gente a pasar por estos estados de excepción. Milagro presa hace 10 años. Todos sabemos que no hizo un carajo más que defender a los que no defendió nunca nadie más. Ni antes ni después. Durante ese periodo, durante esos 20 años, porque esa fue la vida de la Tupac Amaru, los negros más negros de Jujuy tenían su representación y construyeron su poder popular. Y eso el statu quo jujeño, en el que entra el radicalismo y el peronismo, no lo pueden soportar, no lo soportaron. Y estas son las cosas que hay que revisar en este país. Porque si queremos construir poder popular, y no vamos a tener más remedio, porque no podemos seguir a merced de 3 tipos que se reúnan y decidan nuestro destino. Tenemos que construir poder popular y decidir colectivamente hacia dónde queremos ir. Y los políticos tienen que acatar las decisiones, tendrían que acatar las decisiones de esa construcción de poder popular. Estamos muy lejos, estamos mucho más lejos que otras veces. Pero ese tiene que ser el horizonte, porque sin poder popular, a cualquier líder se lo come crudo. Miren lo que pasa con Cristina. Se construyó poder popular durante el kirchnerismo. Muy poco. Y no hay más remedio que hacerlo, porque cuando las papas queman, no alcanzan con los cantitos de una organización. Tiene que haber construcción de poder popular para que los representantes del pueblo tengan respaldo. ¿Y quién los defienda? Porque no los va a defender el statu quo. Los va a defender la gente a los que ellos representen. Y porque los dirigentes tienen que salir también de ahí, como vimos en Colombia, como estamos viendo que pasa en otros lugares del mundo. Que los dirigentes políticos son elegidos en elecciones libres, en las internas libres, ¿no? Hola Sandra querida, la sectorial partidaria, radicales y otros, y el poder perjudicial siempre fueron cómplices solapados del poder oscuro del norte y del vernáculo. Tuvieron responsabilidad en el golpe, quisieron negar el terrorismo de Estado, buscaron ningunear a las madres. Sobran testimonios históricos de esa complicidad abyecta. Nuestro presente sigue empapado del hedor nauseabundo de las heridas que dejamos pudrir. Mona de Congreso, Eve Eterna. ¡Qué buen mensaje! Mona de Congreso, me encanta tu mensaje. Nuestro presente sigue empapado del hedor nauseabundo de las heridas que dejamos pudrir. Hay que revisar esto, hay que revisar esta frase, porque es exactamente así. Las heridas no hay que dejarlas pudrir. A las heridas hay que enfrentarlas y curarlas. Y no seguir avanzando con la herida abierta, porque después nos encontramos en el quilombo en el que estamos ahora. Las heridas hay que solucionarlas, los conflictos hay que discutirlos, hay que gritarse,
hay que pelearse, pero todo de frente, todo de frente. Y realmente lo que dice Mona es lo que yo quería enfatizar en el editorial. Esta vez no contra el periodismo, que ya estamos hasta las pelotas o hasta los ovarios de decir que Clarín miente, no con el Poder Judicial, que ya sabemos hace rato que es mafia, pura mafia, defensores de delincuentes, ellos mismos delincuentes. Pero lo que no podemos tolerar es una clase dirigente como la que tenemos, la no peronista y parte del peronismo también, que se hace la pelotuda. En esto no cabe duda, ni en la causa vialidad, ni en la causa cuadernos. Estamos frente a una especie de linchamiento judicial, extrajudicial diría yo, porque ningún jurista probo puede aceptar que eso, por lo que le están juzgando a Cristina, es una causa judicial. Más bien es un copia y pegue de analfabetos, de canallas, de mediocres, de mafiosos y de corruptos que cooptaron el Poder Judicial de Argentina. Hay que cambiar este Poder Judicial, desde la cabeza hasta los pies, hay que cambiarlo. Y son las 10 de la noche. Gracias a Victoria Nardone por la producción, a Carlos Di Mare por la operación técnica, a Ailén Pavón, por el streaming. El próximo programa, como todos los jueves, es El Refugio con Osvaldo Quiroga. Quédense en la 530 y nosotros nos reencontramos el lunes, sí, acá, en la 530. Chao, pásenlo bien. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. El destino de tus vacaciones está en